Hay momentos en la vida en los que algo se rompe de manera definitiva. No es un accidente visible, no hay gritos ni explosiones, ni gestos dramáticos. Es un silencio que se impone como una grieta en la mente. Este momento, que para muchos nunca llega, es el instante en que el velo de las ilusiones cotidianas cae sin posibilidad de volver a levantarse. Es el despertar brutal al sinsentido que atraviesa todas las cosas. La tragedia del hombre moderno no es la pobreza ni la enfermedad, sino la lucidez. Porque quien está dormido en la comodidad de las rutinas preestablecidas, de los dogmas que dan seguridad, jamás percibe que vive atrapado en una ficción. La paradoja surge cuando el individuo despierta y descubre que no existe un guión preescrito que le dé sentido a su sufrimiento, a su esfuerzo, a su paso fugaz por un mundo indiferente. Esa toma de conciencia no libera, condena. Despierta no quien se siente más sabio, sino quien ha perdido todas las certezas y se enfrenta a un abismo sin bordes. Este abismo no es una metáfora vacía, es la confrontación diaria con una realidad que se presenta como un teatro sin director, sin trama, sin final anunciado. La existencia sigue su curso mecánico e imperturbable, mientras el ser humano, consciente de su insignificancia, se pregunta por qué continuar. Despertar en este contexto no es iluminarse ni alcanzar una supuesta verdad superior. Es, como diría Camus, abrir los ojos a la evidencia de que no hay ningún Dios escondido detrás del telón, ninguna ley moral universal guiando nuestros actos. Es saber que el universo no responde a nuestras plegarias ni a nuestras lágrimas, y que todo intento por hallar en él una lógica trascendental será siempre en vano. Al percibir esto, el hombre despierto ya no puede refugiarse en las distracciones que anestesian al resto, las fiestas, las metas impuestas por la sociedad, las recompensas simbólicas que validan una vida exitosa. Todo le parece hueco, carente de peso real. Y esa es la condena más feroz de todas: haber despertado y no poder volver a dormir. No existe posibilidad de cerrar los ojos otra vez porque la visión del absurdo es irreversible. Ninguna evasión logra apagar por completo esa sensación de que todo esfuerzo humano es, en última instancia, estéril. No porque carezca de belleza, sino porque no hay detrás de la belleza ningún propósito universal que la justifique. Quien despierta queda atrapado en una forma de exilio interior. No abandona el mundo, pero tampoco pertenece ya a él. Convive con quienes siguen sus días dentro de la gran coreografía social, pero no puede fingir que no ve el vacío detrás de los disfraces. Es una especie de extranjero, incluso en su propia casa, entre sus amigos, en sus espacios cotidianos. Camus habló de este extranjero no como una figura exótica o romántica, sino como la imagen más fiel de quien ha perdido todo punto de anclaje. El mundo, al despertar, se presenta como una tierra ajena, como una estación de tren interminable donde nadie sabe a dónde se dirige, pero todos fingen conocer el destino. La lucidez se convierte entonces en un peso que debe cargarse sin alivio posible. Es el peso de la verdad desnuda, sin adornos, sin narrativas que alivien la crudeza de estar vivo sin un porqué. Este es el precio que se paga por haber despertado. Vivir con la conciencia constante de que la existencia es absurda y que toda búsqueda de sentido externo está destinada a estrellarse contra un muro de indiferencia. Sin embargo, esta visión no cae en el nihilismo absoluto. Camus no niega la belleza de la vida ni la posibilidad de gozarla, aunque sea por momentos fugaces. Pero esa belleza no proviene de una promesa superior, sino de la experiencia misma vivida a pesar de la falta de significado trascendente. La paradoja es que solo al aceptar el absurdo en toda su crudeza, el hombre despierto puede experimentar una forma más honesta de libertad, no una libertad metafísica, sino la libertad concreta de crear sus propios valores, aun sabiendo que esos valores no serán universales ni eternos,
ni reconocidos por un juez cósmico. Son valores que solo tienen peso para él, que surgen de su decisión íntima de resistir al vacío sin disfrazarlo. Esta resistencia es la marca del despierto. No espera recompensas, ni aplausos, ni comprensión. Sabe que su camino será solitario, que sus actos pueden parecer locura para aquellos que siguen dormidos, pero decide seguir caminando, no porque crea en una meta última, sino porque ha comprendido que el movimiento mismo es la única forma de no dejarse devorar por la desesperación. No lucha contra el absurdo con la esperanza de vencerlo, sino como un acto de afirmación personal, un gesto de dignidad en medio del sinsentido. En este gesto, el despierto encuentra una forma de rebelión que, aunque no transforma al mundo, sí transforma su manera de habitarlo. La paradoja de estar despierto en un mundo dormido no radica únicamente en la diferencia de percepciones entre uno y otros, es mucho más profunda. Es la certeza de que, incluso rodeado de millones de personas, el hombre lúcido está radicalmente solo, porque nadie puede compartir la carga de su conciencia. No hay consuelo colectivo para quien ha visto de frente la farsa del sistema que sostiene la normalidad. Y, sin embargo, es precisamente esa soledad el territorio fértil desde donde brota una forma distinta de estar en el mundo, una forma en la que no se niega el absurdo, sino que se lo abraza con entereza, sin victimismo ni esperanza. Desde esa soledad radical, la existencia se convierte en una lucha silenciosa contra la inercia del entorno. No es una batalla visible ni grandilocuente. Es una resistencia casi invisible, íntima, que consume al individuo en su interior. Lo que antes parecía natural, ahora se percibe artificial. Los gestos cotidianos, las conversaciones triviales, los compromisos sociales, todo adquiere un tinte teatral grotesco para quien ya no puede ignorar la falta de sustancia detrás de esas rutinas. No es que el mundo haya cambiado, es el individuo quien ha sido arrancado de ese flujo hipnótico de costumbres y rituales sin alma. Esta desconexión no produce superioridad ni orgullo, sino un desarraigo doloroso. El hombre despierto no busca demostrarle al mundo que está equivocado. No siente satisfacción alguna en ver a los demás sumidos en sus juegos de espejos. Por el contrario, siente una tristeza silenciosa, una nostalgia por aquella época en la que él también podía creer en esas ficciones con la inocencia de un niño que no sabe que está soñando. Pero una vez desterrado de ese paraíso ilusorio, ya no puede regresar, aunque lo desee con todas sus fuerzas. La lucidez, cuando no se sostiene sobre pilares sólidos, se transforma en un peso insoportable. No es raro que quienes despiertan a esta percepción del absurdo experimenten una tentación profunda hacia el nihilismo o el cinismo, no porque deseen destruir todo, sino porque la percepción de que nada tiene sentido puede arrastrarlos hacia una apatía venenosa, donde el desprecio por la vida termina devorando cualquier atisbo de pasión o entrega. Camus entendió que esta tentación es uno de los mayores peligros que enfrenta quien ha despertado, porque el abismo no solo muestra la indiferencia del universo, sino que también susurra que la única respuesta coherente ante esa indiferencia es el rechazo absoluto de toda forma de acción. Sin embargo, esa es una trampa más sutil que las ilusiones colectivas. El cinismo y el nihilismo no son expresiones de lucidez plena, sino escapatorias disfrazadas de sabiduría. Son atajos que permiten al hombre lúcido justificar su renuncia disfrazándola de inteligencia. Pero Camus no aceptó nunca esa salida fácil. Para él, el verdadero despertar no conduce al desprecio por la vida, sino a una nueva forma de compromiso con ella. Un compromiso que no nace de la esperanza en un sentido trascendente, sino de una decisión consciente de vivir, de actuar, de crear,
aun cuando se sabe que todas esas acciones no cambiarán el destino último del universo. Este compromiso es una rebelión íntima, pero no desesperada. Es el rechazo sereno de la tentación de entregarse al vacío. No se trata de una afirmación optimista, ni de una negación del sufrimiento que conlleva estar despierto en un mundo dormido. Se trata de un acto de coraje lúcido, de aceptar que la vida no ofrece garantías, y que aún así vale la pena ser vivida desde la autenticidad. Este acto de rebelión no busca transformar la estructura absurda de la existencia, sino transformar la actitud con la que el individuo decide habitar ese absurdo. La fuerza del hombre despierto no proviene de una esperanza ciega ni de una fe irracional en el futuro, sino de la capacidad de resistir a la tentación de huir hacia el nihilismo disfrazado de lucidez. Es en esa resistencia donde nace una ética del presente, una ética que no espera premios ni reconocimiento, sino que encuentra su valor en el acto mismo de vivir con plenitud en medio de lo incomprensible. Esta plenitud no es eufórica ni ingenua. Es una plenitud amarga que se alimenta de la honestidad brutal con la que el despierto enfrenta su soledad, su finitud, su vulnerabilidad. Este modo de estar en el mundo no exige grandeza exterior. Se trata de gestos mínimos, de pequeñas afirmaciones diarias, de actos silenciosos que solo el individuo despierto comprende en toda su magnitud. No necesita proclamas, ni discursos, ni seguidores. Su rebeldía es personal, intransferible, ajena al aplauso de los demás. En esta forma de vida el absurdo ya no es una condena paralizante, sino el suelo sobre el que se puede construir una existencia sin mentiras, sin máscaras, sin adornos inútiles. Vivir así requiere una disciplina interna que no siempre se alcanza, porque la tentación de rendirse sigue acechando en cada esquina. Pero es en esa tensión constante donde se forja el carácter de quien ha despertado, no como un héroe trágico que busca redimir al mundo, sino como un ser humano que ha elegido mirar de frente el sinsentido y, a pesar de ello, continuar creando belleza, afecto, vínculos, aunque sepa que todo ello será efímero y limitado. La grandeza del hombre despierto no está en la conquista de verdades absolutas, sino en su negativa a rendirse ante la evidencia del absurdo. Es una grandeza sin pompa, sin trofeos, sin épicas colectivas. Es una grandeza silenciosa que solo se manifiesta en la forma en que el individuo sostiene su dignidad en medio de un escenario que para muchos parece una comedia sin sentido. En este modo de vida no hay lugar para el desprecio hacia quienes aún duermen. No porque el despierto los admire, sino porque comprende que el sueño es para muchos la única forma soportable de existir. No es su tarea despertarlos, ni redimirlos, ni enseñarles lo que él ha visto. Su tarea es vivir con honestidad su propia lucidez, sin esperar compañía, sin desear aplausos. Aceptar esta soledad es quizás el mayor desafío. No una soledad física, sino una soledad de conciencia, de perspectiva, de experiencia vital. Saber que nadie podrá acompañarlo en ese territorio interno donde ha aprendido a convivir con el absurdo. Y es en esa aceptación amarga pero necesaria donde el despierto puede comenzar a construir una relación distinta con el mundo, una relación en la que no niega el dolor de su condición, pero tampoco permite que ese dolor sea el único lenguaje con el que se comunique con la vida. Al comprender esto, el hombre despierto no cae en la pasividad ni en la amargura. Comprende que su rebeldía no tiene como objetivo cambiar el mundo externo, sino mantenerse fiel a sí mismo en un mundo que seguirá dormido. Esta fidelidad no es un sacrificio, sino una afirmación serena de su libertad más profunda, la de decidir cómo habitar la vida a pesar de todo. Y es en esa decisión donde puede empezar a emerger una forma de amor inesperada, no hacia un ideal ni hacia una humanidad abstracta,
sino hacia la experiencia misma de estar vivo en este caos indiferente. La aparición de esa forma de amor inesperada no implica romanticismo ni optimismo vacío. No se trata de una idealización de la existencia, sino de una aceptación activa y comprometida con el hecho de estar vivo. En esta aceptación, el individuo lúcido descubre que la vida, aunque despojada de ilusiones trascendentales, sigue siendo un terreno fértil para el asombro, para la curiosidad, para una entrega consciente a la experiencia misma. Este tipo de amor no depende de garantías externas porque no busca permanencia ni reconocimiento. Surge de la capacidad de abrazar el absurdo como el espacio donde se despliega la libertad más pura. Camus insistió en que el reconocimiento del absurdo no debía conducir a una desesperanza paralizante, sino al contrario, abrir las puertas a una forma inédita de libertad. Libertad no entendida como la ausencia de límites, sino como la posibilidad de crear sentido propio en un universo que no lo ofrece por sí mismo. Desde esta perspectiva, el hombre despierto no necesita apoyarse en sistemas prefabricados, dogmas ni creencias colectivas. Puede construir su propia ética, su propio camino, sin más brújula que la honestidad de su mirada y la coherencia de sus actos. Este tipo de libertad es radicalmente distinta a la que promueven las sociedades dormidas. No es una libertad regulada por marcos legales o por normas sociales, sino una libertad existencial que brota del interior del individuo y no puede ser concedida ni arrebatada por ninguna autoridad externa. Al asumir esta libertad, el hombre lúcido deja de esperar que el mundo valide su existencia o le provea de un propósito claro. Se convierte en el arquitecto de su destino, aun cuando sabe que ese destino es provisional, frágil y expuesto al capricho del azar. En este terreno incierto, la creación se convierte en un acto fundamental. Crear no como una huida de la realidad, sino como una forma de afirmación frente al vacío. Crear vínculos, obras, experiencias, no para trascender la muerte, sino para honrar el momento presente, para habitar la vida de manera plena, sin negaciones ni autoengaños. Cada gesto creativo, por mínimo que sea, es una declaración de libertad frente al absurdo. No busca cambiar la naturaleza indiferente del universo, sino afirmar la presencia del individuo dentro de él. Esta actitud no elimina el sufrimiento, ni pretende suavizar el peso de la conciencia despierta, pero permite integrar ese sufrimiento dentro de una narrativa más amplia, donde el dolor no es el centro absoluto, sino una parte inevitable del juego de la existencia. Al dejar de combatir inútilmente contra el absurdo, el hombre lúcido descubre que puede coexistir con él e incluso aprender a danzar con esa sombra que lo acompaña en cada paso. Esta danza es la expresión más alta de su libertad, porque no se trata de resignación, sino de una entrega lúcida a la experiencia completa de estar vivo con todo lo que ello implica: placer y dolor, gozo y pérdida, belleza y horror. En este sentido, la vida no necesita ser justificada por ninguna razón superior, porque su valor está en el acto mismo de vivirla intensamente, sin concesiones a la esperanza ilusoria ni al pesimismo paralizante. Este modo de estar en el mundo exige una sensibilidad afinada, capaz de percibir la belleza en lo efímero, en lo imperfecto, en lo transitorio. En esos detalles cotidianos, en los pequeños gestos humanos, el hombre lúcido encuentra motivos para seguir creando, para seguir participando del juego absurdo, no porque espere cambiar las reglas, sino porque ha aprendido a disfrutar el juego en sí mismo. Esta actitud no requiere grandes gestos heroicos, sino una disposición constante a permanecer presente, a no dejarse arrastrar por la indiferencia ni por el desprecio hacia la vida. Camus comprendió que esta forma de vivir es profundamente revolucionaria, no porque busque destruir el orden social, sino porque subvierte las lógicas más arraigadas del pensamiento humano,
esas que exigen sentido, seguridad, trascendencia. El hombre lúcido no necesita esas muletas porque ha aprendido a caminar solo en el desierto del absurdo. Y en esa soledad fértil descubre una comunidad silenciosa con todos aquellos que, como él, han elegido habitar el mundo desde la honestidad brutal de la conciencia despierta. Este reconocimiento no se traduce en una comunidad visible ni en una fraternidad organizada. Es una conexión tácita, sutil, que se manifiesta en la forma en que estos individuos habitan la vida con humildad, con valentía, con una ternura áspera que no niega el dolor, pero tampoco renuncia al gozo. Esta forma de ternura es quizás la manifestación más profunda de la ética del absurdo. No es una ternura ingenua ni condescendiente. Es una ternura que nace del reconocimiento compartido de nuestra vulnerabilidad radical, de nuestra condición finita, de nuestra fragilidad compartida. Desde esta perspectiva, el hombre lúcido ya no se enfrenta al mundo como un juez, ni como un redentor. Se relaciona con él como un compañero de viaje en un universo sin dirección. Esta actitud le permite participar de la vida social sin ser devorado por sus ficciones, sin despreciar a quienes aún necesitan esas ficciones para sostenerse. No porque comparta esas ilusiones, sino porque comprende que cada ser humano libra su propia batalla contra el absurdo y que no todos están preparados para enfrentarlo con la desnudez brutal que exige la lucidez. Esta comprensión no convierte al hombre lúcido en un misionero del despertar, sino en un testigo silencioso de una verdad que no puede ser impuesta ni enseñada. Solo puede ser vivida, encarnada, manifestada en la forma en que el individuo atraviesa su existencia cotidiana. Esa presencia es la verdadera forma de rebelión que propone Camus. No la rebelión furiosa, ni la revolución mesiánica, sino la rebelión discreta, constante, que se expresa en la manera en que el hombre lúcido decide sostener su dignidad en medio de un mundo que seguirá dormido. Aceptar este destino no es una derrota, sino una afirmación de la libertad última del ser humano, la de decidir cómo vivir, cómo amar, cómo crear, incluso sabiendo que todo será arrastrado por el tiempo, por la muerte, por el olvido. Y es precisamente esa aceptación la que permite al hombre lúcido reconciliarse con la vida tal como es, sin adornos, sin mentiras, sin consuelos artificiales. Esta reconciliación no borra el dolor de la lucidez, pero lo integra en una narrativa más amplia, donde el sufrimiento es solo una parte del espectáculo grandioso y absurdo de la existencia. Es en esta integración donde el hombre lúcido puede finalmente experimentar una forma de paz distinta a la que buscan quienes duermen. Una paz que no proviene de la ignorancia, sino de la aceptación lúcida de todo lo que la vida ofrece en su brutalidad y en su belleza. Aceptar la vida sin adornos, sin esperar que encaje en moldes seguros o en explicaciones que calmen el vértigo, es el acto más difícil y al mismo tiempo el más liberador. En este estado, la lucidez deja de ser una carga insoportable y se transforma en una forma de presencia radical, una manera de habitar el mundo con los ojos abiertos sin cerrar el corazón ante su crudeza. Quien despierta en medio de un mundo dormido comprende que no hay lucha más digna que la de permanecer fiel a esa conciencia, sosteniéndola no como una cruz, sino como una llama que ilumina incluso las noches más oscuras. Esa llama no cambiará el curso del universo, ni disipará la indiferencia cósmica, pero sí puede ofrecer calor en medio del frío. Una pequeña luz que no pretende guiar a nadie, solo afirmar que, incluso en el absurdo, es posible vivir con dignidad, belleza y verdad. En esta elección silenciosa reside una rebelión más profunda que cualquier grito de protesta, porque nace de la integridad interior y no busca imponer su luz, solo mantenerla encendida, aún sabiendo que es efímera, como todo lo humano. Esa es la paradoja de estar despierto en un mundo dormido, descubrir que pese a todo, la vida sigue siendo digna de ser vivida.